Capítulo 7. El sobreviviente. Sendero Luminoso avanza en su ofensiva para capturar el poder, siendo el siguiente gran paso, llevar a cabo atentados en la capital peruana. Es el año de 1986, y en Lima, las cárceles se empiezan a llenar de acusados de terrorismo. Las instalaciones más conocidas eran, la Isla del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Poco a poco fueron copándose las cárceles de militantes, y estos hacían notar su presencia de manera escandalosa, imponiendo sus propias reglas sin ninguna objeción. Lo que era antes para los terroristas una mazmorra del viejo estado caduco, se convirtió en una luminosa trinchera de combate, una extensión del territorio de guerra, donde tendría lugar una de las masacres más grandes de la historia del Perú. Dichas cárceles tenían sus respectivos líderes del partido, por ejemplo, en Lurigancho era un tal Víctor Vidal Mariño, camarada José, quien dirigía todas las actividades de su gente. Fue en esta cárcel donde los senderistas, en 1985, lograron dar un golpe de autoridad, a tal punto de llegar a un acuerdo donde se le daba una posición privilegiada a los terroristas. Entre los privilegios estaban, la libertad informativa, de expresión y sobre todo el compromiso de no trasladarlos a Canto Grande, la cárcel de máxima seguridad de Lima. El acta fue firmada por Antonio Palomino, el presidente del INPE, cuya institución estaba a cargo del Ministerio del Interior. 3 semanas después se nombró un nuevo jefe del INPE, Manuel Aquézolo, que desconocería el contrato, ordenando una requisa en el pabellón británico, la zona tomada por los terroristas, dando comienzo a una ofensiva. Esta acción, por supuesto, no le gustó nada a los senderistas, que reaccionaron con una resistencia feroz a las autoridades. Lograron construir una especie de fuerte con cemento y metal, para protegerse del ataque de los policías. Mientras todo el conflicto acontecía, los senderistas gritaban a viva voz sus consignas, entre ellas llamar a Alan García genocida, hacer vivas para el presidente Gonzalo, y cantar la Internacional Socialista. El operativo comenzó en la madrugada del 4 de octubre. Y cuando terminó a las 2 de la tarde, dejó un saldo de alrededor de 30 detenidos muertos. El último foco de resistencia lo dio el camarada José, junto a otros dirigentes del penal, en uno de los ambientes lejanos del pabellón británico. Al parecer este quería seguir resistiendo, a pesar de que estaban completamente acorralados. Su idea era quitarles, ni bien entrarán los policías, las armas para atacar. Cuando entren los genocidas, a quitarles las armas, dijo José cuando estaba preparándose para el ataque. Todo fue inútil. Los redujeron, e inmediatamente entraron. A los senderistas que seguían con vida los llevaron a unas oficinas donde pasarían unos días, esperando la decisión del gobierno para organizarlos en otro ambiente, pues el pabellón británico había sufrido grandes daños. Pronto se hizo evidente que el gobierno no tenía ningún plan de acción contra este tipo de conflictos. Poco después, el 24 de octubre, es asesinado el director del Frontón, Miguel Castro Castro, como venganza de las muertes de senderistas en Lurigancho, y agregado a esto, una ola de muertes para agentes policiales y militares. Al mismo tiempo se volvió a pactar un acuerdo para no trasladar a los terroristas a Canto Grande. El régimen se muestra entonces, incapaz de manifestar el principio de autoridad en una de sus instituciones, llegando al punto de dar beneficios a los enemigos. Obviamente todo esto se hizo de mala gana, los militares se veían diezmados anímicamente, aceptando las reglas de los subversivos. Se creó un ambiente hostil, que sería un factor importante para la masacre que se avecinaba. Es en este contexto, que en el Perú se realiza un evento de gran magnitud. El 17º Congreso de la Internacional Socialista. Era junio de 1986, y en el Perú, se reunirían los delegados de 40 países de gobernantes socialdemócratas, para ver los éxitos del primer gobierno democrático de tinte socialista en el Perú. El Ministerio del Interior para tal ocasión hicieron operativos para la seguridad del país, pero no estarían preparados para el día que empezó la huelga de hambre en las cárceles, convenientemente, el mismo día de la inauguración del Congreso Socialista. Abimael Guzmán vio la oportunidad de incomodar al gobierno en el momento indicado. Qué mejor mostrar su resistencia ante el gobierno genocida y los revisionistas del mundo, un gran golpe político a favor del presidente Gonzalo. Todo se preparó días antes de la matanza. Se requería que los senderistas mantengan el ánimo con frases que inspiraban entrega y valentía, tales como: cuando está en juego la moral de la clase, no importa cuántos dirigentes caigan.
Morir de pie, nunca de rodillas. El golpe empezó en la madrugada del 18 de junio, 3 cárceles se habían amotinado, tomando rehenes y resistiendo a las embestidas de las fuerzas del orden. Usaban maderas, colchones, metales, entre otras cosas para armar una defensa, y usaban lanzas, piedras y pistolas para contraatacar. En Lurigancho, el camarada José, se enteró por una radio que el plan iba a la perfección. En Santa Bárbara y el Frontón, los senderistas habían tomado la cárcel y estaban dando batalla. ¿Cuál fue la primera reacción del gobierno para afrontar el hecho? Se hizo notable un total desorden del gobierno aprista para hacer frente a los acontecimientos, tanto así que el ministro de Justicia Luis González Posada, llamado a dar una solución por su relación directa con los acontecimientos, se declaró incompetente, librándose así de responsabilidad. Finalmente se decidió que el ejército y la policía actuaran en conjunto para combatir los motines, teniendo una presión constante de Alan García para que actúen lo más rápido posible. Pasado todo se notara que nadie quiso reconocer su responsabilidad de la muerte en masa de los terroristas, y más bien se llegó a crear una historia que exculpaba a los altos mandos del gobierno. Para reconstruir los hechos, el autor del libro ha hecho 2 entrevistas a personajes importantes en esta historia. El primero es Jorge Loyola, teniente de la unidad de rehenes de la GRP, y el segundo es Efrén Ticona, de quien se dará su información más adelante. Se comienza por la historia de Jorge Loyola. Eran las 9 de la mañana, cuando se entera de la situación complicada que sucedía en las cárceles, recibiendo la orden, 1 hora después, de vigilar los exteriores de la cárcel de Santa Bárbara, sin acción de intervenir. Pasaron horas vigilando la cárcel por fuera sin recibir orden alguna. Decidieron esperar la decisión del general del ejército, Jorge Gamonal, quien no quería firmar ningún movimiento de los policías. Finalmente el coronel de la Fuerza Aérea, Jorge Chávez, dio la orden de recuperar la cárcel a teniente Loyola, dándole el mando para el operativo. En Santa Bárbara las cosas fueron fluidas, en 15 minutos se logró la recuperación de la cárcel, con una estrategia de ataque por varios frentes, que a la vez distraerían a los senderistas. Orgulloso del gran éxito de su equipo, Jorge Loyola, se dirigió con su gente al cuartel Los Cibeles, pero ni bien llegó recibió la orden del coronel Cabezas, jefe del batallón antisubversivo al que pertenecía, para dirigirse al Lurigancho. Cuando llegó, encontró al coronel liderando el ataque a un pabellón tomado por los subversivos. La estrategia le pareció algo tosca. Su jefe mandó a hostigar a los enemigos con granadas y disparos a un pabellón en oscuras, sin siquiera apuntar, una estupidez total. Loyola intentó persuadir a Cabezas para dirigir la recuperación de la cárcel, pero este se negó en 3 ocasiones, hasta que en la 4ª oportunidad aceptó darle la batuta al teniente. A este se le ocurrió usar 2 linternas dragones, para iluminar la zona de enfrentamiento, haciendo que los senderistas se distraigan, pues no sabían de dónde vendría el próximo ataque. Se rodeó el pabellón para hacer un ataque sorpresa a la resistencia terrorista. Terminado el operativo, el teniente ordenó que los sobrevivientes salgan al patio del lugar, y sean reducidos. Loyola estaba terminando de supervisar a los detenidos, hasta que escuchó gritos y disparos que venían del patio. Fue a ver y observó que un grupo de policías con pasamontañas estaban disparándole a la gente que estaba en el piso. Loyola reprimió a uno de los efectivos y llegó a golpearlo, para luego preguntarle quién había dado la orden. El policía le respondió, fue el coronel. Ya no podía hacer más que irse con su personal hacia su cuartel, molesto por la masacre que se estaba llevando a cabo y sobre todo la angustia de saber que su jefe había dado la orden de exterminio, le chocó bastante. Al poco rato salió Cabezas, conversó con el general Jorge Rabanal, seguramente dando cuenta de lo sucedido, y se fue del lugar, en el mismo microbús que Loyola. Al día siguiente, el coronel llama al teniente Loyola, para conversar de lo sucedido. Aquel le felicitó por sus actuaciones de recuperación de los penales, pero esto no hizo que el teniente se suavizara, produciéndose un pleito, que casi llegó a los golpes. Luego tuvo que calmarse y testificar en el Congreso sobre su actuación. Por supuesto, sus declaraciones fueron planeadas para que se evada cualquier responsabilidad de sus jefes, obteniendo como recompensa su propia seguridad y calma. Nadie sobrevivió en Lurigancho, dato que hizo reflexionar al mismo presidente, de tal modo que exigió a su ministro del Interior, Agustín Mantilla, que hubiera sobrevivientes, sí o sí, en la isla del Frontón. Y a todo esto, ¿qué pasó en el Frontón?
De esta cárcel se encargó la Marina, donde hubo un bombardeo feroz, de parte de los militares y una resistencia más enérgica de los subversivos, teniendo estos un armamento más sofisticado. El dirigente del frontón era Javier Guevara, el camarada Alejandro, quien había persistido hasta el final, se vio tan acorralado que decidió dar su vida a la causa antes que ceder. Alguien le había dado la idea de rendirse, pero Alejandro se opuso rotundamente, se envolvió en una bandera roja, con la hoz y el martillo, y dijo: «Hasta el comunismo siempre, camaradas». Corriendo hacia la salida, muriendo en el acto. Finalmente se llevó a los sobrevivientes al patio donde mataron a varios detenidos. Hoy en día se tiene certeza que se rindió la mitad de amotinados, a los cuales asesinaron y dejaron vivir algunos por conveniencia. Hasta aquí lo sucedido en las cárceles desde el punto de vista del régimen. Ahora se narrará el testimonio de Efren Ticona, uno de los convictos senderistas, al que, para el Estado peruano, había fallecido en el penal del Lurigancho, y cuya historia es recogida por Ricardo Uceda. Sucede que Ticona era un simpatizante de la izquierda radical de ese entonces, no era un militante probado como para ejercer una tarea importante en la organización, pero apoyaba la causa con pasión. Llegó a Sendero por la imposibilidad de seguir sus estudios en Lima, regresando a Tacna, su tierra natal, haciendo propaganda al partido. Tenía firmeza por las ideas que defendía, más por su experiencia que por argumentos, hasta el punto de pelear, y, quién sabe, morir por ellas. La resistencia comenzó en la madrugada del 18 de junio, las fuerzas del orden iban haciendo boquetes en las paredes para ingresar, pero los amotinados tapaban los agujeros con piedras, maderas o colchones. Esto no duró mucho tiempo, los policías lograron tener una zona de entrada al pabellón de los senderistas. Empezó un ataque más agresivo, lanzando granadas y disparando a cualquier cosa que se mueva, dando un golpe de autoridad al motín. Poco a poco los dirigentes senderistas del Lurigancho se vieron acorralados, pero decididos a seguir con el enfrentamiento, gritando consignas, intentando quitarles las armas a los policías y golpeando el piso con cuchillos para amedrentar. Afuera se empezaba a oír gritos para que se rindieran, amenazándolos de muerte, cosa que al final pasó. Finalmente se decidió la rendición del motín, pero cuidando las palabras, en vez de decir, «nos rendimos», se dijo, «vamos a salir». Ya habían reducido a todos los reclusos en un campo, acostados en el piso esperando la voluntad de sus verdugos. Cansado, Ticona se tendió en el suelo, poco después observó que un grupo de policías encapuchados estaba matando a los amotinados. La elección era aleatoria, los mismos policías hacían preguntas o exclamaciones al aire y disparaban. «Este aún respira». «Este está calentito». «¿Cuál es tu nombre?». Uno de ellos preguntó por Díaz Martínez, miembro histórico del Comité Central, a quien lograron ubicar entre tanta gente, gracias a un delator que, luego de hablar, lo mataron. A Martínez le preguntaron dónde estaba Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, gritándole e insultándole. Finalmente no dijo nada, y se escucharon disparos. Yo sentía miedo, resignación, odio, sentía muchas cosas indescriptibles. Mi primera idea era salvar la vida, aunque esperaba que en cualquier momento me cayera un tiro. La vida se me podía ir en este segundo, en este instante. Ticona se salvó por poco, pues, le dispararon a alguien que estaba a su lado, chorreándole sangre encima, asustándolo y a la vez, sintiendo una gran impotencia por saber que en cualquier momento lo podían matar sin más. Los disparos siguieron sonando, hasta que un hombre apareció, dando la orden de formación y retirada a los efectivos. Esto fue aprovechado por Ticona para levantarse, con gran esfuerzo, y dirigirse a las celdas de los delincuentes comunes. Al llegar vio rejas cerradas por llaves, agotado y sobre todo asustado se recostó para calmarse, fue ahí que un preso común se le acercó. Este se llamaba Alejandro Catácora, quien lo ayudó, dándole refugio y comida, para finalmente, con ayuda de otros presos, escapar por la puerta principal. Gracias a Catácora, es que el autor supo de la existencia del único sobreviviente en el penal del Lurigancho. En una entrevista hecha en 1999, Catácora revelaba al autor, hechos nunca conocidos por el público, que más adelante será pieza clave para dar a conocer las muertes que el SIE cometió en 1992. Cuando este vio la cara de asombro del periodista, soltó una última revelación. ¿Sabía que hubo un sobreviviente en la matanza del Lurigancho? No, eso es imposible. Claro que lo hubo.
Yo le abrí la puerta para que escapara. Capítulo 8. El espía que no regresó a Quito. Es marzo de 1988, y en el Pentagonito, se terminaba un día más de trabajo. Al poco de terminar la jornada, el técnico, AIO, Raúl Gamonal, va a hacer una petición al capitán Jorge Miranda, un oficial del CIE-2. Quería que se le entregue una copia del último plan de contrainteligencia para el Ecuador, con motivo de un pedido que le habían hecho, hacer un informe que debía tener el mismo formato del documento pedido. El grado que tenía Gamonal le permitía hacer este tipo de encargos, pero la información relacionada con Ecuador y Chile, países vecinos con los que en el pasado hubo conflictos y guerras, era algo de suma importancia. Al oficial le pareció extraño que justo cuando todos se iban, le pidieran ese tipo de información, así que decidió ser precavido, y le pidió a la gente que regresara en unos minutos, pues se encontraba ocupado en el momento. Fue a corroborar si el trabajo encargado a Gamonal era real. Para esto consultó con el jefe del CIE-2, el comandante Harry Rivera, siendo este quien aumentaría malas sospechas, pues declaró que no se le había pedido nada de Gamonal. Fue así que se decidió informar sobre el suceso al jefe del CIE, luego Rivera le pidió a Miranda traer a su oficina al entonces capitán Carlos Pichilingüe, encargado de seguridad del CIE-2. Ni bien entró, le ordenó traer un equipo de vigilancia y seguimiento hacia su oficina, para luego darles la información. No había certeza total, pero se sospechaba del técnico Gamonal, y por orden superior, se iba a hacer un seguimiento, las 24 horas, para ver sus movimientos y contactos. Así se hizo. Cuando salió Gamonal del Pentagonito, un auto del departamento lo seguía a su domicilio. Lo que comenzó como unas sospechas se convirtió en un escándalo. Se descubrió una red de espionaje dentro del ejército, que se dedicaba a la venta de información secreta, usando como enlaces agentes de inteligencia del ejército peruano. En mayo del 1988, el ejército enjuició a varios suboficiales y tenientes, donde entre ellos estaba Raúl Gamonal, y el teniente de reserva Marco Roberto Barrantes. Este último, cuando lo acusaron, estaba desaparecido, cosa que, el ejército declaró no tenerlo en sus filas ni en sus prisiones, hallándolo como, no habido. El teniente ya tenía un buen tiempo sin aparecer. Su hermano había sido la última persona en verlo, cuando salió de su casa en la mañana. Durante los siguientes días, un carro rojo merodeó los alrededores de la casa, hasta que un día, el conductor bajó y se acercó para darle un mensaje a la familia. Debía entregar los documentos que su hermano tuviera y dárselo. Lo anterior suena extraño, pero toma sentido cuando, poco tiempo después, se descubre que Barrantes sería el mayor implicado en la venta de información. Se ha dejado al agente Jesús Sousa en Ayacucho, incinerando cuerpos del cuartel Los Cávitos en 1986. Un año después estará en Moscú, siendo entrenado en trabajos de inteligencia, luego pasó a trabajar en Lima en el Pentagonito, hasta 1988, en el CIE-1. Hasta la fecha tenía 9 años de servicio como agente, obteniendo el grado de técnico, sintiéndose orgulloso de su trabajo y a la vez dándose cuenta de la admiración de otros agentes novatos que lo veían como alguien respetado. Se sentía listo para el retiro, a no ser que le dieran una agregaduría en el extranjero. Estaba en ese dilema, cuando recibió el llamado urgente del jefe del CIE, el coronel Oswaldo Anque. Lo hizo llamar a su oficina, la mañana del 25 de abril, donde también estaba presente Harry Rivera. Hank rompió el silencio. Sosa, dijo, quiero que me contestes con toda sinceridad. ¿Cuánto tiempo necesitas para secuestrar a un individuo? El agente, sorprendido, respondió que teniendo la información necesaria bastaría con 15 o 20 días. Hank le dio la jefatura al agente, pues confiaba en él, aunque le recomendó al capitán Pichilingüe para dirigirlo, cosa que incomodó a Jesús Sosa, pues él prefería trabajar con gente ya conocida y al capitán no lo había tratado. Hank realmente confiaba en el agente, así que resolvió darle la jefatura del operativo. Fue así que le informó sobre el propósito de su llamado. Se había descubierto una red de inteligencia de Ecuador dentro del ejército, y había que capturar a los responsables. De parte del Ecuador, era un militar de la Fuerza Aérea, llamado Enrique Duchicela. Se le proporcionó la escasa información que se tenía. Se le dijo que trabajaba en el consulado ecuatoriano y que pronto saldría del país, además de dar una foto antigua del espía, un auto en el cual, supuestamente se trasladaba, y lugares donde se le había visto.
Todo esto en realidad era información insuficiente, los agentes encargados solo podían empezar por vigilar el lugar donde trabajaba Duchicela. Se hizo una vigilancia a las 24 horas en el exterior del consulado ecuatoriano, sin ningún avistamiento del objetivo. Pasó una semana y el desconcierto era enorme, no habían visto al espía salir, y cabía la posibilidad que haya escapado del edificio sin que los agentes se dieran cuenta, pues no se tenía una foto actual, o en el peor de los casos, que ya estaba en Ecuador, sano y salvo. La misión podía fracasar, los jefes de Jesús Sousa estaban al pendiente de los avances, insistiendo día tras día si ya lo tenían en la mira. No se podía entrar como si nada a buscar al espía, y en caso que se infiltraran en el consulado, no había la seguridad de acertar en el objetivo. Se tenía que recurrir a otro método de infiltración que no sea tan evidente, y así se hizo. Sucede que un militar invitó a una hermosa mujer a comer sándwiches y tomar un café, donde, en el transcurso de la cita, el militar le pidió que lo ayudara en un ajuste de cuentas hacia un estafador, necesitaba su ayuda para ubicarlo, y atraerlo para asustarlo un poco. Le hizo saber que le pagarían por su trabajo y, además no tendría problema alguno, sus amigos la ayudaran con todo lo que necesite. Después de resolver algunas dudas, la mujer aceptó la propuesta, y se fue del local. Días después, la dama fue al consulado del Ecuador, a preguntar sobre algunos trámites, para traer mercadería de Ecuador a Perú. En el consulado fue atendida por un hombre con lentes, mestizo de pómulos saltantes, características que describió la mujer para el CIE, haciendo que se sospeche que ese podía ser el objetivo. La conversación entre los dos era fluida, el trabajador del consulado le daba pautas para que no tenga ningún problema con sus productos, cuando los traiga de Ecuador, y poco después reveló algo interesante. Él también viajaría dentro de poco a su país, y le ofreció acompañarla en su viaje. El hombre se presentó como Enrique, para luego darle el número de su trabajo, y ambos quedaron para verse otro día, para arreglar el tema del viaje. Al terminar todo, la mujer se despidió, dándole el nombre que usaría para la misión. Teresa. Una semana después Teresa llamó a Duchicela, se quería dar la impresión que no tenía ninguna prisa en conocerlo y despejar cualquier sospecha, mientras se desarrollaba el encuentro, en el CIE se pensó cómo proceder con su captura. Jesús Sousa pensó que lo mejor sería llevar a la pareja a un lugar privado, para luego capturarlo en el acto, esto fue lo que finalmente se hizo. No se podían cometer errores, la orden venían de niveles muy altos y por supuesto, se jugaban sus puestos los jefes del Pentagonito. Por esta razón, en el encuentro de la pareja estaban presentes Hanky y Rivera, en una zona donde podrían ver fácilmente los rasgos de Duchicela, para tener más seguridad. Al finalizar la cita, Teresa le prometió llamarlo otra vez para salir a divertirse, ya sea bailar o ir al cine, y se fue del lugar. El último encuentro con Duchicela fue el viernes 27 de mayo, ese día Teresa llamó a Duchicela para encontrarse cerca de la embajada argentina, como lo habían hecho anteriormente. Al encontrarse Teresa le pidió un favor al espía, le dijo que una amiga le había encargado el cuidado de su departamento, y necesitaba ir a revisarlo, y concluyó con un ¿por qué no me acompañas? Duchicela aceptó acompañarla, quizás, con cierta malicia. En este punto el plan estaba en proceso, Teresa tenía que llevar a Duchicela a un departamento que le pertenecía al ejército, ambientado para la ocasión, entrar con el objetivo, darle de tomar un vino que estaba combinado con un fuerte somnífero, hablar un poco con él, y finalmente retirarse cuando sonara el timbre, terminando así su trabajo. Cuando se fueron al departamento, Jesús Sousa iba detrás de la pareja, tenía que seguirlos de cerca y asegurarse que Duchicela entre a la habitación. En esta estaba un grupo de agentes escondidos en zonas estratégicas, por cualquier inconveniente que suceda. El plan resultó ser más fácil de lo esperado. Sosa estaba observando de cerca cómo los dos entraban al departamento, y se le ocurrió empujarlo cuando este haya entrado por completo, lo redujo totalmente y enseguida, con ayuda de los agentes que estaban en las habitaciones vecinas, se logró capturar al espía ecuatoriano. Tengo inmunidad diplomática, dijo Duchicela, cuando se vio rodeado por los agentes. Finalmente se le dijo a Teresa que no se preocupara por su acompañante, sacándola a la calle y, dándole un taxi para su retirada. A Duchicela se le obligó a tomar el somnífero que le haría perder el conocimiento. El siguiente paso era sacarlo del departamento para llevarlo al Pentagonito.
El desplazamiento se hizo de una manera curiosa. Sosa propuso unas semanas antes a sus jefes que podían trasladar al objetivo en un maletín grande sin que nadie se diera cuenta. Antes le hizo una demostración a Hank, metiendo a un militar que medía 1,92 m, apodado con ironía, Chiquito Pretell, en la maleta, que para sorpresa del coronel sí entró completo, aceptando así la propuesta. La captura de Duchicela alivió a Hank y Rivera, ambos felicitaron a Jesús Sousa por el éxito de la misión. Se le tenía a Duchicela en el sótano del SIE 2, donde lo interrogaron desde la madrugada del 28, hasta que se decidiera qué hacer con él. La primera reacción de Jesús Sousa al interrogarlo fue agresiva, lo insultaba, y golpeaba cada vez que sacaba el argumento de inmunidad diplomática. Se le hizo saber que estaba detenido con el conocimiento de su embajada, cosa que lo tranquilizó, dándole la oportunidad de confesar que era un espía. Lo hizo sin más, y añadió que el teniente Barrantes era su mejor contacto para la compra de información. La confesión del espía no sorprendió a los agentes, ellos estaban enterados por las confesiones de los militares peruanos sobre la red de espionaje, más bien querían de él información de su país, como aviones y armamento militar. Junto a Duchicela se encontraba también el técnico Marco Barrantes, detenido secretamente el 18 de marzo, cuando salía de su casa. Como se dijo, todo comenzó con el seguimiento al técnico Gamonal, dando con la cabeza de la red de espionaje, el mismo Barrantes, quien luego de encarcelado clandestinamente, y someterlo a un interrogatorio violento, confesó sus crímenes, dando información de Duchicela. Luego de su declaración, se le dejó en el sótano del SIE 2, tranquilo, hasta nuevo aviso. Jesús Sousa fue llamado a la oficina de Oswaldo Hank, el 31 de mayo de 1988. Cuando llegó el agente, lo esperaban Rivera y Hank, para hablarle sobre la decisión que se había tomado. «Tenemos que desaparecer los cuerpos. ¿Qué podemos hacer?», preguntó el coronel Hank. Se tomó por supuesto que se debía desaparecer a Duchicela y Barrantes, sin dejar rastro alguno. En la oficina se pensó que podían tirar los cuerpos al mar o explotarlo en algún lugar lejano. Estas propuestas no convencieron a la gente, que con tranquilidad, explicó que lo mejor sería incinerarlos en el sótano del SIE, donde funcionaba un horno que servía para quemar papeles. Como se sabe, el agente tenía experiencia en incinerar cadáveres, en su estadía en Ayacucho, ya había efectuado varios trabajos por el estilo. Su experiencia se hace notar cuando se niega a usar otros materiales como la gasolina, pues sabía que ésta se combustiona con rapidez, dejando el cuerpo aún con su piel. Prefería usar petróleo, porque era un material que se adhería al cadáver, incinerándose con él, y para finalizar, rodear el cuerpo con eucalipto y así evitar el olor intenso. Hank escuchó atentamente a Sosa, aceptando su idea, dándole el apoyo económico y logístico para realizarla. El viernes 10 de junio, en la noche, Jesús Sousa llega al sótano del SIE 2, con todos los preparativos para las ejecuciones. En el acto apareció Rivera y Pichilingüe, preguntando si todo estaba en orden, y ni bien les dijeron que sí se fueron. El agente llegó a los calabozos, para ver al teniente Barrantes. Se le dijo que lo iban a pasar a la zona judicial, tapándole la cabeza con bolsas negras. Luego caminaron hasta la celda de Duchicela, para sacarlo. Tenemos órdenes de entregarte a tu embajador. Está por llegar acá. Así que vamos avanzando. Te voy a cubrir la cabeza para llevarte afuera. No necesitas ver dónde has estado. En el trayecto de Duchicela hacia su muerte, los agentes le hacían conversación para tenerlo tranquilo. Le decían que tenía suerte, él iría en paz a su país, mientras los peruanos implicados la verían feo, siendo enjuiciados y muy probablemente encarcelados. Además le pedían que no hablara mal de ellos, refiriéndose a los interrogatorios, a lo que Duchicela alegre contestó: «Sí, yo no voy a hablar mal de ustedes». Caminaba esposado y a ciegas, dirigido por el brazo de Sosa, desconociendo su destino. Cuando llegó a las puertas donde estaba el incinerador, Sosa le preguntó: ¿Y qué va a pasar con el auto que te compraste? Duchicela no respondió. Cayó bruscamente. Ambos cadáveres, el de Barrantes y Duchicela, fueron incinerados en el horno del sótano, quedando solo huesos y viseras carbonizadas, que aún no habían sido desintegradas.
El proceso duró unas 5 horas, donde finalmente, se llevó las cenizas de los espías al patio trasero del Pentagonito, acabando así la misión. ¿Cómo se explicó la desaparición de estos dos personajes? Por parte de Duchicela, convenía que no se hable nada, pues al ser un espía extranjero, y encima de un país vecino, habría producido un escándalo político, que pudo desembocar en una futura guerra. El ejército peruano no mencionó en ningún momento a Duchicela en el juicio a los implicados, mientras que el de Ecuador tuvo que crearle una historia para explicar su desaparición. Se le dijo a la esposa de Duchicela que este había fugado con una amante hacia otro país y que no se le había encontrado. Por parte de Barrantes, se abrió un juicio en el año 2003, donde culparon a Oswaldo Hank por la desaparición del teniente. En el juicio se habló de la red de espionaje en el ejército, pero en ningún momento se mencionó a Duchicela. ¿Quién dio la orden de ejecución para los espías? Según el testimonio de Jesús Sosa, el 13 de junio, Hank se lo encontró en los pasillos del Pentagonito, y le dijo: Chato, felicitaciones del comandante general. Y felicitaciones del presidente de la República. Alan García está muy satisfecho. Pero por otra parte, según los testimonios de Rivera y Hank al autor, sí hubo una venta de información dentro del ejército, pero nunca se supo de qué país se trataba, y también niegan su participación en los hechos que se cuentan, afirmando que Barrantes fugó del país, sin dejar rastro alguno, y que nunca escucharon sobre un tal Duchicela en su vida.